Entre los muchos y variopintos personajes de la mitología griega, existe uno que es sumamente particular. Este se caracteriza porque cercenó los genitales a su padre. Este personaje siempre va acompañado de un reloj, pero también va acompañado de una hoz muy peligrosa. ¿De qué personaje estamos hablando? En este video descubrirás su nombre y también cómo es que a partir de este podemos empezar a escribir un tipo de texto. Somos Dunamis Educativo, donde tu aprendizaje es nuestra mejor motivación. Cronos es este personaje siniestro y es muy conocido porque actualmente se usan muchas palabras que derivan de este término. Por ejemplo, de aquí proviene la palabra cronómetro. También procede la palabra cronometría. O también podemos encontrar la palabra cronología. Pero la palabra que nos interesa es la expresión crónica. Y es que el día de hoy trabajaremos la crónica periodística. Crear una crónica periodística no es un trabajo muy complicado. Es más, se hace relativamente sencillo si sigues las recomendaciones de este video. La crónica periodística es una narración basada en un hecho real, pero a la vez donde el autor presenta una interpretación subjetiva de dicho hecho. Este tipo de texto favorece la presentación del punto de vista, la opinión y crítica del autor. La crónica periodística es considerada como una noticia ampliada. Este tipo de texto narra los hechos que va a presentar de manera muy ordenada, siguiendo un orden cronológico y además presenta los datos de forma muy detallada. Eso quiere decir que ingresa a presentar detalles muy específicos para que los lectores tengan una idea mucho más clara de lo que el escritor quiere decir en su narración. La crónica periodística no solo se encarga de informar algún hecho o suceso, sino que también explica sus causas y expone una opinión acerca del tema dentro de su desarrollo. A diferencia de la noticia donde solamente se informa con un lenguaje frío, en la crónica periodística el autor puede ser mucho más expresivo e incluso puede llegar a elaborar un estilo personal, usando para ello los llamados recursos literarios. Vamos a hacer un pequeño repaso de estos recursos a través de algunos cuantos ejemplos. Uno de los recursos más usados se llama antítesis. He aquí algunos ejemplos para ser bastante prácticos. El calor del verano le secó el alma, la profundidad lo llevó a la cima del conocimiento. Cuando quiso oír, se tuvo que quedar porque llovía. Manuel se levantó luego de la caída y alzó vuelo. Este recurso consiste en contraponer dos palabras o frases de significado contrario para construir una imagen o idea de especial fuerza expresiva. Ahora veamos algunos ejemplos de símil, o también llamados comparaciones. Su piel era tan blanca como la nieve. Me siento triste como un día de invierno. Los niños estuvieron quietos como estatuas. Y ahora veamos algunos ejemplos de hipérboles. Ella detenía el mundo con su seriedad. Podría comerme un elefante. Debe recordar que existen más recursos literarios. El motivo por el cual los incluimos dentro de este video es porque tú los tienes que insertar dentro de tu crónica periodística. Otros recursos literarios son, por ejemplo, la sinestesia, la metáfora, entre otros más. A continuación, veamos dos características adicionales de la crónica periodística. Este tipo de texto siempre tiende a mantener la objetividad, es decir, aquí no caben las invenciones del escritor. Todo lo que escribe tiene que ser real. Al redactar este tipo de texto se utiliza un lenguaje sencillo, ya que se dirige a un público bastante amplio. Hasta aquí, hagamos un pequeño resumen de las características habladas en este video sobre la crónica periodística. Repasar las cualidades de la crónica periodística es fundamental, porque en el momento en el que tengas que redactar este tipo de texto, deberás incluir todas estas cualidades en tu escrito. Entonces, toda crónica periodística puede incluir y debe incluir la opinión, la crítica o en todo caso el punto de vista del escritor. Además, debe respetar el orden cronológico,
Asimismo, tiene que ser bastante meticuloso, por eso es que se dice que la crónica periodística es una noticia agrandada. Del mismo modo, la crónica periodística debe incluir algunos recursos literarios. Finalmente, podríamos señalar que la crónica literaria también debe tener un lenguaje sencillo y a la vez debe presentar datos objetivos, lo cual lo limita a siempre decir la verdad y no inventar información de cualquier tipo. Ahora que ya sabemos cuáles son las cualidades de la crónica periodística, veamos cómo podemos escribirla. A continuación, leeremos una crónica para que te sirva de modelo a fin de que puedas escribir más adelante tu propia crónica periodística. La crónica se titula Una cita con tu bolsa de basura a medianoche, escrita por Jacques Lolau. Él es egresado de la Universidad Católica del Perú, quien ha trabajado en medios como El Comercio y Casas y Etiqueta Negra. En su crónica cuenta el recorrido de la basura desde que sale de la casa hasta que llega al relleno sanitario. Gracias a este trabajo fue merecedor de un galardón en la categoría de periodismo ambiental en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2013, convocada anualmente por la agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Mientras realizamos la lectura, quisiéramos que estés muy atento a cómo el autor ha estado desarrollando cada una de las características que hemos mencionado hace unos minutos atrás. Ahí va el texto. En la esquina del jirón de la Unión con Ica, una bolsa de polietileno está atrapada entre las piernas de una mujer. Salió de una tienda hace 3 horas. Es negra para ocultar lo que hay dentro. Es grande como para contener un televisor de 21 pulgadas, pero no resiste más de 15 kilogramos. En el Perú, la ley dice que las bolsas de residuos sólidos deben tener un color distinto según lo que lleven dentro. Amarillo es para metales, blanco para plásticos, azul para papel, verde para vidrio y rojo para restos hospitalarios. Solo los desechos de los hospitales que no son colocados en la calle respetan el color que les corresponde. Nadie más lo cumple. La basura de las casas suele ir en la primera bolsa que encontramos. Esta noche de primavera es una de las calles peatonales más concurridas del centro de Lima. Hay docenas de costales de polietileno de todos los colores. La única clasificación visible es la de las marcas que la reparten. Blancos de farmacias, amarillos y verdes de supermercados, rojos de centros comerciales. Esta bolsa de polietileno, el plástico más común, es una de las 2 millones que se fabrican al año en el mundo. En este momento una mujer la detiene entre sus piernas y hunde en ella sus codos. Trinidad Guamán es una anciana de 71 años de pelo plateado y dentadura incompleta que trabaja con 3 chompas encima y una chalina que le cubre el cuello. Ha pasado los últimos 20 años buscando plásticos, papeles y vidrios. Actúa con la precisión de un cirujano. Después de 5 minutos de hurgar terminará por descartar cáscaras de mandarina, vasos de tecnopor y bordes de pizza. Los desperdicios de una cena mal medida, quizás el almuerzo que alguien no comió. Para ella no tienen valor. 4 cajas de cartón y unas 30 hojas de papel bond es lo único que la mujer rescatará de esa bolsa en el jirón de la Unión. En unos minutos, esta bolsa de plástico viajará en un camión hasta una planta de transferencia en San Juan de Miraflores, al sur de Lima. El plástico es un remedio para el moderno invento de la basura. Almacena los bienes que la revolución industrial creó en el siglo XIX y también se encarga de contenerlos por última vez, lejos de nuestra vista, cuando los hemos descartado. A la 1 de la madrugada, esta bolsa se perderá entre miles de otras como ella para recorrer la misma distancia de una maratón y ser sepultada en un relleno sanitario. Los ambientalistas aseguran que no deberíamos emplear más plástico. En España, han creado una ley para que en 2018 nadie use esas bolsas. Hasta aquí podemos ver que el autor ha presentado en su crónica periodística varias de las características que habíamos analizado minutos atrás. Veamos cada una de ellas. Por ejemplo, en estos fragmentos se puede apreciar cómo el autor ha sido bastante detallista al señalar la ubicación exacta de la calle donde se encuentra la bolsa y el color de bolsa que se usa para cada desecho en el Perú. En este otro ejemplo podemos apreciar cómo el autor ha usado un lenguaje literario para poder comparar a la señora con un médico.
Es decir, ha usado el recurso literario llamado símil, al igual que la hipérbole. Del mismo modo, en estos ejemplos se puede observar cómo el autor ha sido bastante objetivo, al no inventar datos y solamente señalar aquellos que han sido producto de la investigación. Para lograr esto, es muy posible que el autor haya podido preguntar cuáles son aquellos datos que le interesaba a fin de poder redactar su crónica periodística. Como queda demostrado hasta aquí, toda crónica periodística debe cumplir las características de este tipo de texto. Esta no ha sido la excepción del fragmento de la crónica leída en este video. Texto que si lo leemos de manera completa, en él podremos apreciar todas las características que se encuentran en el cuadro estudiado. Ahora que ya está muy claro que toda crónica periodística debe reunir, cumplir todas las exigencias o características de este tipo de texto, a continuación veamos cómo lo construimos. La redacción de una crónica periodística supone conocer de antemano cuál es su estructura. Es evidente que la estructura no es la misma que una noticia, puesto que una crónica tiene que narrar hechos en orden cronológico, mientras que una noticia no lo hace de esa forma, siempre presenta los hechos más importantes en la parte superior y van en esa secuencia hasta informar lo menos importante. Entonces, ¿cuál es la estructura de una crónica periodística? Bueno, para que no te atormentes más, he aquí la respuesta. El titular es la parte fundamental de cualquier artículo periodístico. Los titulares deben llamar la atención del lector y despertar su interés para que siga viendo, escuchando o leyendo. Es necesario que el periodista escoja un título atractivo que resuma o interprete en pocas palabras los hechos que se detallan en el cuerpo. A veces el título principal puede ir acompañado de un antetítulo, de un subtítulo o de ambos elementos. La entradilla es una parte clave de la crónica. En ella se define el tono y el ritmo que va a tener después el resto de la pieza periodística. El cronista debe empezar narrando los hechos con mucha fuerza para captar al receptor. El objetivo es similar al del titular. Tiene que llamar su atención y engancharle para que continúe viéndola, escuchándola o leyéndola. Cuerpo. A diferencia de la noticia, la crónica no sigue el esquema de la pirámide invertida. Tiene un principio, un desarrollo y un fin. El periodista informa de los acontecimientos, los contextualiza, describe el ambiente, presenta a los protagonistas, da su opinión, interpreta los hechos y los analiza. Lo más importante y difícil en este momento es saber mantener la atención del receptor. Y ahora veamos cómo se escribe la conclusión. Esta última parte es casi tan importante como la entradilla. En ella, el periodista suele incluir su propia reflexión. Actúa como el postre de un menú. Provoca en el receptor una buena o mala sensación. La conclusión no solo destaca los aspectos que el cronista considera más importantes, también invita al receptor a recordarlos y reflexionar sobre ellos. Es aquí donde se puede realizar un comentario. Ahora, si estos ejemplos no son suficientes, mira el video de la descripción donde encontrarás otros ejercicios que te permitirán escribir de manera apropiada todos los elementos de la crónica periodística. Y ahora que ya conoces a profundidad las características de la crónica periodística, además de saber modelos de este tipo de texto, y finalmente que ya sabes cuáles son las partes de este, te esperamos en nuestro próximo video para que aprendas cada uno de los pasos para la construcción de una crónica periodística. Y si este video te ha gustado, hazle like y suscríbete, porque en Dunamis tu aprendizaje es nuestra mejor motivación.